Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les doy la bienvenida a esta última clase del curso de manipulación de alimentos. Vamos a ver algunos conceptos que nos quedan para el examen final. Cualquier duda que tengan, los pueden mandar por mensajito o podemos hacer una ronda de preguntas y dudas antes del examen. Así que bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con la cadena alimentaria, un concepto que habíamos hablado un poquito la primera clase, de la granja a la mesa. De la granja a la mesa, lo que nos decía era el concepto eh, que se considera como el flujo del alimento. Habíamos dicho que todos éramos manipuladores de alimentos, desde donde se produce hasta nosotros los consumidores. Entonces es el camino que recorre el alimento desde la producción hasta el servicio o la comercialización. En el diagrama de la derecha podemos ver la producción, el procesamiento, la distribución que va al restaurante. Del restaurante está la preparación del restaurante y el consumo en el restaurante. Después, si no de la distribución, tenemos el otro caminito que es la venta minorista y tenemos la preparación en casa y el consumo hogareño. Entonces, todo este caminito, el flujo del alimento, nos va a poder permitir identificar posibles peligros significativos para la seguridad alimentaria. Todos podemos contribuir a la inocuidad de los alimentos. Todos los participantes en la cadena de suministros deben tomar medidas para mantener la inocuidad de los alimentos, desde el productor hasta el consumidor, pasando por el procesador y el vendedor. Entonces, de la granja a la mesa va a ser igual a trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es la historia del producto. Es un conjunto de procedimientos que nos van a permitir conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o de un lote a lo largo de una cadena alimentaria, a través de diferentes herramientas. Entonces nos va a poder ayudar a conocer todo el trayecto que tuvo la materia prima, su procesamiento, cómo se obtuvo nuestro producto hasta llegar a nuestras manos. Ahora vamos a ver un poco sobre algunas etapas de recepción de materia prima y de almacenamiento y algunas recomendaciones. Para la recepción de carnes, la carne vacuna tiene que estar a una temperatura menor de 7 grados. El color tiene que ser de rojo brillante, excepto las que están envasadas al vacío, ya que la sangre en contacto con el oxígeno da un color rojo brillante. Cuando está envasado al vacío, la sangre no tiene contacto con el oxígeno, entonces puede ser que sea un poco más opaco. El aspecto tiene que ser limpio, exento de piel y vísceras y de olor fresco. En cuanto a la sangre, que hice el comentario recién, nosotros cuando tengamos un corte de carne que está envasado al vacío y lo abrimos, vamos a ver que el color cambia y se vuelve rojo brillante, justamente por esto, por la interacción de la sangre con el oxígeno. Después la carne de pollo. La temperatura tiene que ser menor a 3 grados. El color tiene que ser amarillo pálido rosáceo. Una piel lisa, blanda y elástica. Olor suave pero perceptible. En cuanto al pescado, la temperatura tiene que ser aproximadamente de 0 grados. Para un frisado tiene que ser a -20. El aspecto tiene que tener una carne firme y elástica, piel brillante y escamas bien adheridas, ojos salientes, agallas limpias, rojas y profundo olor fresco y agradable. En lo posible se debe de consumir en el día y almacenar alejado de productos sensibles a la captación de olor, como son los lácteos y los postres. Entonces, algunos consejos útiles son
que las temperaturas tienen que estar por debajo de 4 grados, alejadas de productos cocidos, frutas y verduras para poder evitar la contaminación cruzada. En la carne vacuna, guardar en su envoltorio y rotular indicando tipo de corte y fecha de recepción. Y en el pollo, retirar de los cajones antes de colocar en la heladera. Si nosotros producimos algún alimento con pollo y compramos un cajón de pollo, eh, es más que nada ese consejo. Ahora los huevos. Gran tema, los huevos. Para la recepción de los huevos como materia prima, tienen que tener un aspecto limpio, sin restos de pluma ni materia fecal, con la cáscara brillante, sin rajaduras o deformaciones, en envase adecuadamente, en un envase, perdón, adecuado para evitar las roturas. El almacenamiento debe ser en un contenedor plástico con tapa y no lo podemos guardar con los maples. Esto también lo habíamos hablado en la primera clase un poquito, ya que los maples están sucios y contienen microorganismos y materia fecal también. Entonces no lo podemos poner en la heladera que nos va a contaminar el resto de los alimentos. Tiene que estar refrigerado, ya que las bajas temperaturas, además de mantenerlo fresco durante más tiempo, van a evitar la posible proliferación de los microorganismos. Vamos a ver un poquito la estructura del huevo. El huevo tiene una estructura biológica que lo protege. Si se altera alguna de las membranas que protegen al huevo, las bacterias penetran mecánicamente y se multiplican. Entonces, nosotros tenemos la cáscara del huevo. Alrededor de la cáscara hay como si fuese un film, vamos a llamarlo así, que protege al huevo y los poros, ya que la cáscara es porosa, tiene poros que permiten el intercambio gaseoso del huevo con el ambiente. Entonces, si nosotros lavamos el huevo, le estamos retirando esa protección biológica que tiene la cáscara y a través de los poros pueden ingresar microorganismos. Algo que tiene que ver con la frescura del huevo es que a medida que envejece, vamos a llamarlo así, ustedes ven que está en el esquema la yema y tiene como si fuese dos hoguitas que son las chalazas. Bueno, cuando el huevo se pone más viejito, esas chalazas empiezan a debilitarse, lo que hace que la yema se vaya para acá, se vaya para allá, se mueva. La cámara de aire, que cuando está fresco es pequeña, se empieza a hacer cada vez más grande. Esto produce, ahora vamos a ver que el huevo flote cuando hagamos la prueba de la cámara de aire. Luego, cuando nosotros cascamos un huevo y vemos que se rompe con facilidad, es justamente también porque las chalazas y las yemas ya no tienen la misma fuerza, entonces seguramente se trate de un huevo que no está fresco. Entonces, algunos consejos útiles para el almacenamiento de huevos. No lavar con agua antes de almacenar porque se va a eliminar la barrera que protege el alimento de la contaminación, aunque sí puede hacerse justo antes de cocinar. Como los huevos están recubiertos de una cáscara protectora porosa y semipermeable, es muy importante evitar cambios bruscos de temperatura, razón por la que se mantienen a temperatura ambiente desde la puesta hasta la venta. Si las cáscaras llegaran a agrietarse, se deben quitar los huevos cascados y refrigerar en un envase limpio tapado para ser utilizados dentro de un plazo de 2 días. Una vez adquiridos, se deben de refrigerar a 5 grados. Deben ser consumidos en un plazo de 3 a 5 semanas.
Los huevos duros se pueden mantener refrigerados a 5 grados por una semana. Y las claras y yemas sobrantes también se conservan en refrigeración y deben utilizarse en un plazo de 4 días. Entonces, ¿cómo podemos saber si un huevo está fresco o no? Bueno, vamos a agarrar un vaso de agua y vamos a poner el huevo adentro del vaso del agua. Si vemos que no flota, es porque el huevo se puede decir que está fresco. Si vemos que quiere empezar a flotar, que queda como medio paradito, ya nos está indicando que tiene de 15 a 30 días, es un huevo que no está fresco, pero se puede consumir. Ahora, si el huevo flota, lo recomendable es no consumirlo. Ahora vamos a ver un poco sobre las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura, con sus abreviatura que es BPM, es una herramienta básica que incluye medidas mínimas para obtener productos seguros para el consumo humano. Se enfocan en la higiene y la forma de manipulación. Son obligatorias. Se establecen en el Código Alimentario Argentino en el capítulo 2 y en el Mercosur una resolución que es la 080/96 que citan su obligación. ¿Cuáles van a ser las incumbencias de las buenas prácticas de manufactura? Bueno, primero la materia prima, la procedencia, el almacenamiento, el transporte, la recepción. Después el establecimiento, su estructura y la higiene, porque tiene que tener una estructura que sea fácil de limpiar. Higiene del personal, la salud, el lavado de manos, que habíamos hablado que es muy importante, los hábitos que tengan y la conducta. Y muy importante también la higiene en la elaboración, la prevención de contaminación cruzada, la utilización de agua segura, elaboración en preparaciones previas y finales y temperaturas. Luego, el almacenamiento y el transporte de productos terminados, áreas adecuadas, que los productos estén rotulados, que estén en las temperaturas adecuadas cuando están siendo almacenados. Luego, el control de procesos de producción, que aseguren su cumplimiento. Permitirá detectar fallas y aplicar medidas correctivas, es decir, hacer un control de todo lo que tiene que estar bajo control, las temperaturas, la recepción de materia prima, la higiene de los operarios, todo lo anterior tiene que tener un control. ¿Y cómo se hace este control? A través de documentación. Entonces, el manipulador. El manipulador es el principal responsable de las setas. Y se da por no seguir con las buenas prácticas de higiene. Entonces, la higiene personal, como muy importante, lavado de manos antes de comenzar a manipular los alimentos, durante el proceso, las veces que sea necesario, tener las uñas cortas, porque si tenemos las uñas largas se nos mete mugre en las uñas y es muy difícil de sacarlas. La ropa de trabajo tiene que ser de colores claros, tiene que estar limpia, hay que usar cofia para evitar que caigan pelos en los productos y si es necesario también barbijo. Tiene que haber hábitos higiénicos. La persona que elabora el alimento tiene que tener hábitos higiénicos. No tiene que fumar, estornudar, beber, comer, llevar joyas, tocar dinero o usar celular mientras se está en la producción de alimentos. Y muy importante también el estado de salud. Cualquier síntoma de enfermedad debe ser comunicado al responsable. En caso de heridas, hay que vendar la zona adecuadamente y en lo posible esa persona no tiene que seguir elaborando alimentos, ya que puede ser peligroso. Ahora, ¿cómo tiene que ser la higiene de las instalaciones?
Bueno, el área de elaboración tiene que estar correctamente sectorizada de las demás dependencias del establecimiento. Es decir, tiene que estar, bueno, acá es la zona de elaboración, tiene que estar aislada de, no sé, la oficina administrativa, un ejemplo, alejada del baño. Agua caliente y fría. Tiene que contar con buena corriente de agua caliente y fría. Sin corrientes de aire, es decir, no sé, ventanas. Protección en las aberturas. Si hay ventanas, tienen que tener mosquiteros, por ejemplo, para evitar el ingreso de plagas, que eso lo vamos a ver en un ratito. Correcto desecho de residuos. Evitar el ingreso de animales y plagas, materiales fáciles de limpiar en los pisos, en los techos y en las paredes. En las fábricas donde se producen alimentos, hay un cronograma de limpieza de techos, de paredes, porque por ejemplo en una industria que hacen panificados se utilizan muchas máquinas que hacen polución y ensucian las paredes. Entonces es muy importante que sean de un material lavable. Utensilios y superficies de trabajos limpios, luz con protección antiestallido y campanas de extracción. Entonces, ya hablamos de las BPM, pero dentro de las BPM también están los POEs. Primero vamos a diferenciar la limpieza de la desinfección. No es lo mismo. Y mucha gente tiene el concepto errado de que, por ejemplo, yo tengo una mesa y si la desinfecto ya estoy limpiando. Y la realidad es que no. La limpieza es una cosa, la desinfección es la otra. Para que la desinfección sea efectiva tiene que haber una limpieza previa, porque si yo la mesa está sucia, agarro y empiezo a desinfectar, voy a sacar algunos microorganismos, obvio, porque se van a morir por la desinfección, pero no todos. Y además estoy dejando la mugre, porque la mugre sigue ahí. Entonces es muy importante que se entienda que van de la mano, la limpieza y la desinfección. La limpieza puede existir por sí sola, pero la desinfección no. Entonces, la limpieza. Eliminar todos los residuos visibles. Quitar todo lo que podemos ver mediante agua caliente y detergentes. Utensilios que nos ayudarán a quitar esa suciedad, como trapos, cepillos, esponjas, entre otros. Desinfección. Después de limpiar, para eliminar o disminuir los microorganismos hasta límites que no tengan riesgo de contaminación para los alimentos. Se utilizarán productos químicos como por ejemplo la lavandina. Entonces, ¿qué factores van a estar influyendo en la limpieza y en la desinfección? La temperatura. Siempre es bueno utilizar agua caliente porque ayuda a limpiar mejor. El químico, los detergentes, las soluciones desinfectantes que utilicemos. La acción mecánica, muy importante. La acción mecánica es cepillar, refregar, el tiempo y el agua. Tiene que ser agua potable, agua segura. Entonces, ¿por qué es tan importante también limpiar y realizar trabajo mecánico? Hay bacterias que hacen un biofilm en la superficie. Este biofilm hace que se adhiera otras bacterias y suciedad. Y si nosotros no limpiamos correctamente la superficie y ese biofilm queda, después si entra en contacto con el alimento, lo va a estar contaminando de bacterias y de mugre, por así decirlo. Entonces, por eso es tan importante la limpieza con trabajo mecánico. Bueno, entonces los POEs, sus siglas significan procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, es decir, de limpieza y de desinfección. Son procedimientos escritos que explican cómo hacer tareas de limpieza y de desinfección
antes, durante y después de la elaboración. Entonces, ¿qué van a definir los POEs? Bueno, primero, ¿qué se va a realizar? ¿Cómo se va a realizar? Asignar quiénes lo van a realizar y registrar lo realizado. Y van a estar en las tres etapas. Se las va a llamar POEs preoperacionales a todas las limpiezas de superficies, utensilios y productos que voy a utilizar. Y también en equipos, es decir, antes de comenzar la producción. Operacionales son todas aquellas que tienen lugar mientras produzco el alimento. Y las post-operacionales ya suelen ser más a profundidad y son cuando se termina la producción. Ahora vamos a entrar al MIP, que son los manejos integrados de plagas. Primero vamos a entender qué es una plaga. Son todos aquellos animales que van a competir con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. Y las plagas constituyen uno de los más importantes vectores para la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces vamos a tener diferentes tipos de plagas. Vamos a tener los roedores, como son las ratas, las aves, las palomas, un gran problema. Los insectos, vamos a tener rastreros y voladores, como las cucarachas y las moscas. Entonces, el MIP, ¿qué es? Es la utilización de todos los recursos necesarios para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas, realizando las tareas necesarias para garantizar la eliminación de los sitios donde los insectos y roedores puedan anidar y o alimentarse. El control de plagas tradicional es un sistema reactivo, es decir, vemos a la cucaracha, vamos y matamos a la cucaracha. En cambio, el MIP es un sistema proactivo, se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas, es decir, se va a adelantar a que aparezca una cucaracha. Entonces, ¿cómo va a ser el MIP? ¿No? Las partes. Primero, un diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgo. Luego va a tener un monitoreo. Después un mantenimiento e higiene, porque obvio, para evitar que vengan, no sé, hormigas en nuestra casa y bueno, tenemos que tratar de no dejar comida, por ejemplo, o las cucarachas. Entonces, se necesita un mantenimiento y una higiene. Mantenimiento más que nada en las empresas, que las paredes estén sanas, que no tengan grietas o agujeros en donde puedan meterse estos roedores. Y a todo este tipo de acciones se las llama un control no químico, porque nosotros no estamos aplicando ningún veneno ni nada, solo estamos haciendo un mantenimiento preventivo, higienizando zonas y manteniendo en buen estado las instalaciones. Y luego la aplicación de productos, que es un control químico, que eso sí es lo que hacen los fumigadores que vienen y tiran veneno o ponen las cajitas para los roedores con veneno y las placas que se pegan, o están los insectocutores, que son como si fuesen unas lámparas que tienen una luz violeta que llama a los insectos y los electrocuta. Este, y la verificación. Bueno, ahora vamos a saber qué es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que es por sus siglas en inglés HACCP. Bueno, el HACCP es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros que comprometen la inocuidad de los alimentos.
Como prerequisito para poder aplicar un HACCP, las empresas tienen que tener las BPMs, los POEs y el MIP. Son prerequisitos excluyentes para poder aplicar lo que sería el HACCP. Entonces, para poder aplicar, lo primero que tenemos que evaluar en toda nuestra cadena de producción es identificar los puntos críticos de control, que va a ser todo espacio físico, práctica, procedimiento o proceso que vigilado va a poder ayudar a minimizar o prevenir un riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a poder evaluar si un punto en nuestro proceso de nuestro producto es un punto crítico de control? A través de un árbol de decisiones, que es lo que se ve en el esquema de la derecha, donde nos dice, ¿es posible que un peligro supere un nivel aceptable? ¿Sí o no? Si es un sí, ya va directamente a que no es un punto de control crítico. Y si es no, ya te pasa a otra pregunta. Y así sucesivamente, entonces vos podés saber si es un punto crítico de control, si hay que cambiar algo o si no es un punto crítico de control. Entonces, el HACCP tiene un enfoque preventivo. Todo esto estamos hablando de prevención para eliminar o minimizar los peligros. ¿Qué peligros? Físicos, químicos o biológicos. Yo tengo que hacer todo un análisis de todo el proceso del producto y saber, bueno, en este punto puede haber peligros físicos, en este punto peligros químicos y biológicos, y así con cada punto de elaboración del producto. Y a través del árbol de decisiones voy a saber si es un punto crítico de control o no. Es una estimación de una probabilidad de que ocurra o se materialice un peligro o varios peligros que puedan afectar la salud del consumidor. Y consta de 7 pasos, que son los 7 principios del HACCP, que sería como los pasos, por así decirlo. El número 1 es realizar un análisis de peligros. Esto que yo les venía diciendo de, bueno, a ver qué peligros se puede introducir en las diferentes etapas de mi proceso. Determinar los puntos críticos de control a través del árbol de decisiones. Establecer límites críticos. Establecer procedimientos de monitoreo. A ver cómo podemos monitorear esos puntos. Establecer medidas correctivas en caso de que este punto crítico de control supere mi límite crítico. Bueno, ¿cómo voy a hacer para corregirlo? Establecer procedimientos de documentación y establecer procedimientos de comprobación. Entonces, la cadena agroalimentaria, producir alimentos seguros, es tarea de todos. Ahora vamos a ver un poquito de tecnología aplicada a alimentos, los alimentos transgénicos y los alimentos irradiados. Los alimentos transgénicos son los alimentos que fueron producidos mediante ingeniería genética a partir de un organismo modificado genéticamente para producir las características deseadas. El objetivo principal es obtener un incremento de la productividad del alimento modificado, por ejemplo, resistencia a plagas, así como la introducción de características de calidad nuevas. Y acá tenemos algunos ejemplos. En el café, para mejorar el sabor, la resistencia a plagas y menos cafeína. En el choclo o maíz, resistencia a las plagas. En la soja, resistencia a plagas y para que sea más nutritiva. En las frambuesas, resistencia a heladas. En los girasoles, mejor composición de ácidos grasos. En las papas, mejor capacidad para absorber aceites y resistencia a plagas. Entonces, vamos a tener ventajas y desventajas.
Las ventajas, bueno, los defensores de los alimentos transgénicos ven en ellos la oportunidad de acabar con el hambre en el mundo. Cultivos resistentes a plagas podrían desarrollarse con menos agua y no utilizar pesticidas. Propiedades que lo harían ideales para su cultivo en países típicamente asolados por la sequía y las plagas. Alimentos más nutritivos y sabrosos, e incluso se podrían usar como medicamentos o vacunas insertando los genes necesarios. Las desventajas. Sus efectos en la salud humana aún son desconocidos y potencialmente negativos. Creen que su consumo generalizado podría disparar el número de alergias alimentarias. El medio ambiente, su impacto negativo se encuentra en la pérdida de la biodiversidad, por destinar grandes áreas de cultivos a estos alimentos y la alteración de los ecosistemas. Por ley, los productores de transgénicos están obligados a informar a los consumidores de la procedencia y componentes de los alimentos que comercializan. Ahora vamos a ver los alimentos irradiados. Consisten básicamente en la aplicación de radiación ionizante en los alimentos. Es un método físico de conservación. Permite prolongar la vida útil y asegurar la inocuidad de los productos. La irradiación no produce cambios significativos sobre las características organolépticas y nutricionales de los productos, ni tiene efectos adversos desde el punto de vista toxicológico, ya que el alimento no adquiere radioactividad ni se contamina a través de este proceso. Y vamos a tener diferentes tipos de dosis de radiación. Las dosis bajas son usadas para demorar los procesos fisiológicos como la maduración de frutas frescas y vegetales. Las dosis medias son empleadas para reducir la carga de microorganismos patógenos y para extender la vida útil. Y las dosis altas son aplicadas en la esterilización. Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes de irradiación? Bueno, se usan rayos gamma, rayo X y electrones acelerados. No todos los alimentos pueden ser irradiados. Hay alimentos permitidos y lo establece el Código Alimentario Argentino en el artículo 147. Los alimentos permitidos van a ser la papa, la cebolla y el ajo para inhibir la brotación, la frutilla para extender su vida útil, hongos comestibles y espárragos frescos para prolongar su vida útil, especias, condimentos vegetales desecados y o su mezclas para la disminución o eliminación de la flora microbiana contaminante. Entonces, como todo proceso, va a tener sus ventajas o sus desventajas. Las ventajas es que evita o reduce el uso de químicos, fumigantes, conservantes e inhibidores de brotación. Puede aplicarse a una diversidad de alimentos congelados, enlatados, precocinados, etc. No produce residuos tóxicos en los alimentos, ni los hace radioactivos. Incrementa la vida útil de los alimentos, conservando estos las características del producto fresco. Las desventajas es que el propio nombre del método, irradiación, genera un rechazo en los consumidores. No puede ser utilizado para todos los productos alimenticios, no se aplica ni a líquidos ni a alimentos de alto contenido graso. Genera pérdidas de vitaminas, en especial de la vitamina A, y no desactiva enzimas ni toxinas. El costo de la instalación requerida para su empleo es relativamente más elevado que el de otros métodos. Y acá tenemos un ejemplo de unas papas que fueron irradiadas, cómo inhibe la brotación. Y al igual las frutillas irradiadas siguen totalmente lindas y las otras ya empiezan a descomponerse. Bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre la legislación alimentaria. El Código Alimentario Argentino, un poco de rotulado, y qué es el Codex Alimentarius. Bueno, el Código Alimentario Argentino fue puesto en vigencia por la Ley 18.284 y reglamentada por el Decreto
2126/71. Tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población, pero también están involucradas cuestiones adicionales tales como la calidad, genuinidad, comercialización y la identificación de mercaderías, además de aspectos vinculados con las relaciones comerciales y los acuerdos internacionales. Es un reglamento técnico que se actualiza permanentemente y establece las normas higiénico-sanitarias, bromatológicas de calidad y genuinidad que deben cumplir las personas físicas y jurídicas, los establecimientos y los productos. Esto un poquito habíamos hablado también en la primera clase. Cuenta con 22 capítulos que incluyen disposiciones referidas, entre otras, a condiciones generales de las fábricas y comercios de alimentos, conservación y tratamiento de los alimentos, empleo de utensilios, recipientes, envases, envolturas, normas para la rotulación, publicidad de los alimentos, especificaciones sobre los diferentes tipos de alimentos, bebidas y aditivos. El Código Alimentario Argentino se aplica en todo el país, cada provincia adhirió a esta ley nacional, la normativa es la misma en todo el territorio nacional, el nivel de calidad de los productos es el mismo. No hay diferencias entre una y otra provincia. El artículo 21 del Código Alimentario Argentino, es el que establece que el personal de fábricas y comercios de alimentación, cualquiera fuese su índole o categoría, a los efectos de su admisión y permanencia en los mismos, debe estar provisto de la libreta sanitaria nacional única, expendida por la autoridad sanitaria competente y con validez en todo el territorio nacional. Se deberá efectuar la capacitación del personal involucrado en la manipulación de alimentos y materias primas, utensilios y equipos a través de un curso instructivo y se detallan los contenidos. El contenido del curso y los capacitadores deberán ser reconocidos por la autoridad sanitaria. En el 2019 fue que hubo una modificación y que incluyó que toda persona que realiza actividades en contacto con los alimentos tiene que tener el carnet de manipulación de alimentos. Entonces, vamos a ver un poco el rotulado. Todo producto alimenticio debe poseer rótulo completo y legible en el idioma del país donde se va a consumir. Los envases deben de indicar descripción del producto, lote, fecha de elaboración y vencimiento, RNE y RNPA o habilitación municipal y PAMS, número de SENASA, si se trata de productos cárnicos, razón social y dirección del elaborador, lista de ingredientes, si corresponde, contenido neto, identificación de origen, preparación e instrucciones, si corresponde, código de barras y tabla nutricional. Entonces, como acá habíamos mencionado, están las partes del rotulado que tiene que tener: la fecha de vencimiento, la identificación del lote, la marca, el nombre de fantasía, la denominación de venta. En este caso, el nombre de fantasía es Milk, y la Milk natural, y la denominación de venta es leche entera fortificada con vitaminas A y D. El contenido neto, tiene que estar la identificación del país de origen, por eso dice Industria Argentina, el Registro Nacional de Establecimiento, que es el RNE, el Registro Nacional de Productos Alimenticios, que es el RNPA, nombre y domicilio de la razón social del titular del producto, la información nutricional, listado de ingredientes, modo de conservación, identificación del lote, etc. La marca, y demás. Ley de Promoción de Alimentación Saludable, es la Ley 27.642, el Decreto 151/2022, la Ley de Etiquetado Frontal. Plantea colocar una serie de sellos frontales octógonos de color negro en los envases de productos para identificar alimentos y bebidas con alto contenido de sodio, azúcares, grasas saturadas. Y estos son ejemplos de los octógonos.
Acá más ejemplos. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar un poco del Códex Alimentarius. La Comisión del Codex Alimentarius fue establecida por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1963. Elabora las normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales armonizadas destinadas a proteger la salud de los consumidores y asegurar las prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. Como habíamos dicho, nuestro Código Alimentario Argentino se basa en el Codex Alimentarius. Y bueno, eso es todo por hoy. La próxima clase ya es el examen, así que si tienen dudas con con algo, con algún tema o demás, nos lo pueden hacer saber y lo vamos viendo. Bueno, muchas gracias.